¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en 10 a las 2. Hoy todavía de vacaciones, ya el lunes regresaremos en vivo con todos ustedes. Y por lo pronto, temas contrastantes para concluir esta semana. Niños con cáncer, los muertos de AMLO. Un homenaje a mi entrañabilísimo Enrique Rocha. Y presupuesto electorero. Aquí están. El de la 4T es un gobierno genocida. Y si alguien cree que exagero, basta argumentar que en cualquier país civilizado, la muerte de más de 2.000 niños por negligencia gubernamental sería calificada de genocidio. Un crimen colectivo para el que no ha habido hasta ahora una sola explicación racional. A ver, el costo de los oncológicos infantiles representa una cifra que es la infinitésima parte del presupuesto nacional. Y sin embargo, y en medio de la vorágine de la pandemia, el gobierno actual ha venido dando tumbos, pero jamás una explicación coherente, sensata o convincente. Los pretextos hasta ahora van desde la carestía a la escasez en el mercado internacional. Pero lo que nunca nos ha dado el gobierno amloísta es siquiera la impresión de que está haciendo todo lo humanamente posible por salvar las vidas de estos pequeños. Por el contrario, ha sido el gobierno más indolente y soberbio que hemos tenido en México. Lo primero porque nadie hemos escuchado de voz del presidente una sola frase de cariño o al menos de solidaridad hacia estos niños. Lo segundo porque el mandatario que juró que estaría siempre del lado de los más necesitados jamás ha querido recibir a sus padres cuando le han ido a tocar la puerta de su Palacio Nacional. Más todavía, su miserable vocero López-Gatell ha dicho que las justas demandas de los papás son parte de una campaña internacional golpista. Mientras tanto, las incumplidas promesas semanales desde el púlpito del poder siguen cobrando vidas de los más frágiles. Por ello resulta todavía más admirable la lucha de estos padres y la valerosa demanda por el delito de genocidio contra el doctor Muerte y ampliada al inexistente secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el delito de genocidio, luego de que hace apenas 7 días en su comparecencia en la Cámara de Diputados tuvo que reconocer que efectivamente hay desabasto de medicamentos oncológicos en todo el país. A propósito, a través de los bots de la vocería presidencial han lanzado una campaña contra la abogada de los padres de niños con cáncer, Andrea Rocha, que por cierto no es mi familiar, aunque me enaltecería, acusándola de protagonismo cuando ni siquiera cobra por su asesoría. Mientras tanto, sigue creciendo el número de muertos por COVID-19, cuya cifra oficial es de 290,000, aunque con datos ciertos del propio INEGI, considerando cifras totales de decesos, ya estaríamos hasta rebasando los 700,000 en este 2021. Lo grave es la contribución a ese número de fallecidos por parte del gobierno, el reconocimiento tardío de la pandemia, la prohibición criminal de que los laboratorios privados hicieran pruebas en los primeros meses, los exhortos del presidente, salgan, pásenla bien, pues si no es la peste, y la que hasta ahora es una necedad asesina, el no uso del cubrebocas. Añádase que también en este gobierno ya rebasamos las 100,000 muertes violentas y 2.812 feminicidios, en su mayoría ligados a la actividad del crimen organizado, al que el gobierno de la 4T le ha ofrecido abrazos y no balazos. Así que, como hablamos de los muertos de Calderón, dentro de poco hablaremos de el 1,000,000 de muertos de López Obrador. Otro dato que nos aleja de la civilización y nos instala en la barbarie.
Qué pena con México. Compartimos apellido, pero no éramos parientes, aunque fue mi hermano. Y desde que lo conocí me pareció una leyenda viva, el vampiro de la zona rocha, el seductor irresistible de físico impactante y voz cautivadora, actor de tiempo completo y fiel intérprete de sí mismo, quien además dio vida a los más diversos personajes que probaron su inmensa capacidad interpretativa. Desde Jesús mismo en El proceso de Cristo hasta un agente del diablo en Serafín, su protagónico en Muñeca Reina basada en el cuento de Carlos Fuentes, una actuación inolvidable en Morir en el Golfo, la novela de Héctor Aguilar Camín llevada al cine. Su filmografía de 38 cintas incluyó películas como Tiempo de Morir, dirigida por Arturo Ripstein con guión de Gabriel García Márquez, y en su amplísimo abanico dio voz a la Pantera Negra en El libro de la selva. En teatro, baste mencionar su inolvidable interpretación de Hamlet, la obra icónica de Shakespeare. Aunque sería la televisión la que le demandaría años y actuaciones tan diversas como el virrey Félix María Calleja en La antorcha encendida o el tío Polo en Mundo de juguete. Por todo ello me parece corta y un tanto injusta la estigmatización de villano, aunque dada su personalidad y su voz, encarnara a la perfección a varios de ellos. Sin embargo, ocurre que además de primerísimo actor, Enrique Rocha era un ser humano, fuera de serie. Su encanto personal llamaba la atención en cualquier parte. Caballeroso y gentil, sembraba y cosechaba lo mismo respeto que cariño donde quiera que iba. Era también extraordinariamente culto, capaz de sostener interminables conversaciones, lo mismo de historia que de política, de todas las manifestaciones del arte o de los orígenes de los buenos vinos. Fue también un ajedrecista formidable, al grado de sostener encuentros con grandes maestros a través del correo o el teléfono en partidas que se prolongaban por semanas o hasta meses. En lo personal tuve el privilegio de disfrutar de una amistad que se fue acrecentando con los años hasta el grado intensísimo de verdadera fraternidad. Alguna vez le rascamos al árbol genealógico y llegamos a la conclusión de que éramos de ramas distintas de Rochas, él de Silao, Guanajuato, y yo de raíces jaliscienses, pero aquerenciadas en Tepito. De cualquier modo, y para evitar largas explicaciones, nos asumimos ante los demás como primos y entre nos como primates. Por cierto, siempre con un enorme sentido del humor que en Enricote era lo más parecido al sentido del amor. Tuve también la fortuna de contarlo entre mis más entrañables colaboradores para Gente Grande. Decía los poemas como nadie, lo mismo clásicos de San Juan de la Cruz o Amado Nervo, que contemporáneos de la talla de Jaime Sabines, Eduardo Lizalde o José Emilio Pacheco. A veces por puro divertimento literario nos retábamos a la memoria de los versos a dos voces. He de confesar que no fui a su funeral. Me resistí a verlo así o a imaginarlo encerrado así. Prefiero recordarlo como él decía, gozoso y sonriente, con esa voz portentosa y con un buen whiskol en la mano, o paladeando un gran tinto. Tampoco me he atrevido a abrir mi teléfono donde dice Rochón, pero un día de estos lo haré para escribirle un mensaje. Primate, hermano, sabes que siempre te llevaré en mi cabeza y en mi corazón.
El presidente López Obrador gobierna para dos países, un México incondicional y un México enemigo. Esta doble visión antagónica y contradictoria quedó ejemplificada una vez más en la aprobación de su presupuesto en la Cámara de Diputados, donde el gobierno de un solo hombre denigró públicamente a lo que él llama burlonamente el bloque conservador, integrado por la coalición PAN, PRI y PRD, con la sumatoria de MC, a quienes negó cualquier posibilidad de negociación, tal cual establece incluso la norma constitucional. Él gobierna para su mayoría y se olvida que, en una verdadera democracia, deben considerarse y respetarse las minorías. Pero más aún, el presidente menosprecia y exhibe a su propio partido y sus legisladores como una manada de borregos de obediencia ciega y sobre todo absolutamente incapaces de adicionar o tal vez enriquecer la orden fulminante proveniente de Palacio Nacional. Lo aprueban sin cambiarle ni una sola coma. ¡Punto! ¿Es este también un presupuesto de venganzas? Qué casualidad que las reducciones por miles de millones de pesos se dispararon con tiros de precisión contra el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, que en varios momentos se han negado a obedecer las consignas imperiales, emitiendo resoluciones que no solo han incomodado, sino provocado las iras gástricas presidenciales. Pero lo más preocupante es que el presupuesto aprobado no propende a la recuperación económica del país luego de los estragos de la pandemia y de las pésimas decisiones y políticas públicas desde el Poder Federal. El presupuesto 2022 es fundamentalmente un presupuesto electorero. Razones las hay. Al privilegiar sus programas sociales, que son principalmente el reparto de dinero de su parte, AMLO está propinando y propiciando un triunfo arrollador en las urnas de la consulta de revocación de mandato que sus huestes han rebautizado como ratificación. A pesar de mantener todavía una mayoría en aceptación de las encuestas, esta disminuye paulatinamente mientras crecen, aún entre sus seguidores, los cuestionamientos a sus decisiones de gobierno. Por eso le urge ganar contundentemente su consulta. No es casual, sino causal, su recorte al INE. Se trata de una jugada maquiavélica, hay que reconocerlo, en la que AMLO ganará de todas en su perinola magistral. Si las cosas no resultan, será por el boicot perverso del INE. Si gana, de acuerdo a la lógica más elemental, pregonará a los cuatro vientos un triunfo heroico a pesar de los intentos golpistas del árbitro electoral. Todo encaminado a prolongar su mandato hasta el 2030, con escala en el 2024, con una presidenta sumisa e incondicional. En tanto, nos quedamos con un presupuesto carente de las grandes urgencias económicas, financieras y hasta humanitarias del país. Cero reactivación y estímulos a pequeñas y medianas empresas. 15 millones de desempleados y nuevos pobres. El despilfarro en obras inútiles como Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya. Las mentiras sobre el control de la inflación, que llegará a 7%, y un crecimiento económico inalcanzable de 4%. En paralelo, sin seguro popular, ni estancias infantiles, ni medicinas para nuestros niños con cáncer. Pero eso sí, un presupuesto efectista para ganar elecciones. Esa es la prioridad de nuestro gobierno.
Y así estamos llegando al final. Gracias por habernos acompañado toda esta semana. El próximo lunes ya los espero con las noticias del día. Síganse cuidando mucho, por favor. No hemos podido todavía ganar la batalla al coronavirus. Así que extremen sus precauciones, lavado de manos, sana distancia, salgan lo menos posible y por supuesto, si lo hacen siempre con el cubrebocas. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta siempre.